En la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 3 familias alquila. Eso representa 1 millón de inquilinos. Durante años, el mercado inmobiliario se tuvo que guiar por aproximaciones para definir en qué monto tenían que actualizarse los alquileres. El INDEC estaba intervenido y no teníamos estadísticas oficiales ni previsibilidad en la economía. Si bien eso sirvió durante muchos años para resolver el problema de a qué monto actualizar el alquiler, ahora eso puede ser un problema siendo que la inflación está bajando. Utilizar un método fijo de actualización, por ejemplo, que actualice un 15% semestral, si el contexto cambia y la inflación empieza a bajar, puede ser un problema. Si el alquiler aumenta por encima de lo que aumentan los ingresos, entonces termina ganando el propietario por sobre el inquilino. Si esto pasa, entonces el inquilino tiene incentivos para pedir que le aumenten el sueldo y esto termina generando un aumento en las paritarias que termina repercutiendo en la inflación. Para este año, el Banco Central estima que la inflación va a estar entre el 12 y el 17% y para el año que viene va a ser del 12%. Los contratos de alquiler se están cerrando entre el 12 y el 15% de actualización semestral. Si tenemos en cuenta la inflación anual esperada, claramente hay un desajuste. En esta placa pueden ver la diferencia entre un alquiler que se actualiza un 15% semestral o un alquiler que se actualiza según la inflación esperada. La diferencia es de un 11% al final del contrato. En un alquiler de base de 10.000 pesos, eso representan casi 31.000 pesos que te estarías ahorrando. Se estarán preguntando qué podemos hacer. Si bien ya hay algunas leyes en el Congreso y de hecho el Gobierno Nacional está trabajando en una ley vinculada a los alquileres, hay cosas que vos podés hacer para corregir esta distorsión. Si estás por alquilar, es muy importante que establezcas una cláusula de actualización que sea objetiva y automática. Por ejemplo, que actualice por el IPC, que es el índice de precios del consumidor que arma el INDEC, o por el coeficiente de variación salarial, o por cualquier otro criterio automático como puede ser el SER, las UBIs o las UVAs que establece el Banco Central. ¿Qué pasa si ya alquilaste? Tenemos que entender que al firmar un contrato, lo que el derecho busca es que las prestaciones se mantengan equilibradas a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que lo que firmaste al principio y lo que se mantenga después, se mantenga relativamente equilibrado. Ahora, ¿qué hacemos si el contexto cambia y, por ejemplo, la inflación baja como está pasando en la Argentina? Se puede revisar el contrato en ese contexto. Ahora, esa revisión la puede hacer el Congreso con una ley estableciendo que todos los alquileres de ahora en adelante se actualicen con un criterio automático, como algunos de los proyectos que están actualmente en comisión, o complementariamente, las partes pueden renegociar o actualizar los contratos. El nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 1091, contiene expresamente aquello que se conoce como la teoría de la imprevisión. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Que si cambiaron las condiciones del contrato y se vuelve injusto para una de las partes, esa parte puede pedir o que se resuelva el contrato sin pagar penalidades o que se actualice el contrato. La Argentina ya está yendo por un mejor camino. La inflación está bajando, sin embargo, puede haber distorsiones, como por ejemplo en el caso de los alquileres, que si no estamos atentos pueden generar algún daño. Espero que te hayan servido estos consejos. Si querés tener más información sobre la economía, la política o la Argentina que viene, te invito a suscribirte a este canal de YouTube.